Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Contacta con nosotros por el teléfono más 34 689 2407 51. Solo Dios, a través de Jesucristo, tiene la capacidad de regenerar a las personas. Escucha este interesante testimonio. Bien, amigos, seguimos adelante con el programa y hoy tenemos el privilegio de tener, hablando por teléfono, no está aquí presente, pero como se lo estuviera, a Josué García. ¿Sabes que poníamos el primus y todo? Por el García, ¿no? Por el nombre ruso que tenemos, ¿no? Sí, ruso, vete a saber de dónde. Bueno, entonces, Josué, muchas gracias por participar en el programa y ahora... Muchas gracias a vosotros. Te pido que hables con toda libertad para que nuestros amigos puedan saber cómo conociste al Señor Jesucristo y lo que estás haciendo en Tarragona. Muy bien, pues yo vengo de una familia cristiana. Mis abuelos se convirtieron de mayores y empezaron a llevar a mis padres a la iglesia y ellos se conocieron en la iglesia y bueno, yo nací en una familia cristiana y mi padre era anciano de una iglesia grande en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, y llevaba un punto de misión en un barrio periférico muy conflictivo y empezó ahí un punto de misión y he crecido entre pues esas dos iglesias, entre la pequeñita en el barrio y la grande más en la capital, y conocí al Señor de pequeñito con las escuelas que hacía mi madre en mi propia casa, con la gente del barrio, y decidí seguir al Señor de pequeño, pero a lo largo de la vida me han entrado algunas crisis y bueno, y he tenido que, creo que como todo hijo de cristiano, volver a enfocarse en el Señor y volver a disfrutar de esa salvación que en algún momento uno dudaba de que existiera ni siquiera el Señor en algún momento, y he vuelto a enfocarme en Él, ¿no? Josué, primero gracias por la sinceridad con la que hablas. La verdad que es valiosa. Escucha una cosa, ¿de qué barrio hablas? Barrio conflictivo, no sé si lo has dicho antes, pero ¿cómo se llama el barrio y de qué parte concretamente? Pues mira, el barrio es en Las Palmas de Gran Canaria, un barrio que se llama Pedro Hidalgo, que cuando vinieron de la IUM, muchísimas familias las pusieron en unos 600 barracones allí, sin trabajo y sin nada, y claro, pues de repente un barrio que tenía una esplanada grande, metieron muchas familias en barracones, y se hizo un barrio pues de drogas, prostitución, robo, etcétera, ¿no? Y después la mayoría de esas familias le dieron casa en otro barrio muy conflictivo de la isla que se llama Ginamar. Perdona, di el nombre de nuevo, que no me he enterado cómo se... Sí, perdona, el barrio se llama Pedro Hidalgo. Y mi padre llevó allí un punto de misión durante 17 años. Y claro, pues me crié en ese sitio, con el privilegio de ser un sitio pequeñito y poder hacer de todo, desde pequeño ya dar clases, predicar desde jovencito, y creo que esa capacidad o esa necesidad que tenía la iglesia pequeñita de dones, pues fue en cierta forma lo que me animó a dedicarme al Señor, ¿no? Esas oportunidades que tuvo en esa pequeña iglesia que llevaba mi padre. Bueno, ¿y cómo experimentaste ese llamado de Dios y el interés por conocer su palabra? Pues mira, de adolescente me empezó a traer un miedo atroz a la eternidad. Puede parecer ridículo, pero yo pensar que algo nunca se iba a acabar, me entraba mucha angustia.
Y por la noche me trae mucha angustia hasta el momento que empecé a dudar de Dios y de su existencia y de que lo que yo creía era más bien enseñado por mis padres que una fe propia, ¿no? Y empecé a dudar, empecé a ir por otros caminos, con los amigos del instituto, etcétera, pero no era feliz, sinceramente. Me empecé a recapacitar de que esta vida sin Dios, pues en el fondo me daba libertad o cierta autonomía por lo menos, pero no me hacía sentir feliz. Y casi egoístamente pensaba, ¿cuáles eran los momentos más felices de mi vida? Y siempre volvía a los campamentos de jóvenes, de niños, y casi por egoísmo digo, no, yo tengo que volver a lo que me hacía feliz. Así que empecé otra vez a enfocarme en el Señor, a ir a la iglesia con más gusto, a servir, y a los 18 años en una campaña evangelística se habló de la salvación otra vez y también de comprometerse. Y ahí fue donde sentí yo que el Señor me estaba llamando al pastorado. Fue a los 18 años. Pero bueno, pues, estudiando, pues me lié en otras cosas, montamos una empresita, bueno, una asociación de deporte y funcionaba como Federación de Orientación de Gran Canaria. Me lié, me fui liando y me olvidé de ese llamado. Y cuando las cosas empezaron a ir bien y empezamos a contratar gente, a tener nuestro local, a ganar un poco de dinero, la adrenalina se me fue. Y me acordé de los años anteriores que el Señor me había llamado al pastorado, o que yo creía que me había llamado. Entonces hablé con la iglesia, hablé con el pastor y todos veían que tenía dones y que seguramente era un llamado honesto que yo estaba sintiendo y toda la iglesia me respaldó. Entonces me enviaron a estudiar y estuve entre Irlanda, iba a ir a Estados Unidos primero, pero al final fui a aprender inglés en Irlanda y al final me quedé en Irlanda y estuve allí 11 años, pues estudiando teología y de pastor de jóvenes. Pues mira, me gusta mucho escuchar tu trayectoria, ¿no? Porque realmente yo no sabía nada de eso. Sí, 11 años allí, bueno, yo hice profesor, maestro de educación física aquí en Las Palmas y entonces desde que terminé me mandaron para Irlanda, entre la iglesia, la federación de iglesias, etcétera. Bueno, eso, no me mandaron para Irlanda, fue casi un accidente que al final me quedé allí, fui a mejorar mi inglés y al final me quedé allí. O sea que hablas inglés, hablas inglés bien, ¿no? Después de 11 años estudiando, sé escribir muy bien, leer muy bien y hablar pues con un acento español, con un acento canario claro, pero sí. Bueno, si eres canario, ¿cómo vas a hablar? Normal. Se me ha ido. Puede salir el niño del barrio, pero el barrio del niño nunca sale. Y el acento siempre se me ha quedado muy marcado. Claro. Josué, una cosa que yo tampoco tengo muy claro, ¿cómo llegaste a Tarragona, a la iglesia del Salou? Sí, pues mira, yo terminé, hice estudios de teología, hice posgrado, doctorado, etcétera, y al final cuando terminé estaba en una iglesia ya como pastor de jóvenes primero, después de pastor de familia, y decidimos, los niños ya se hacían grandes y no grandes, ya estaban escolarizados y decidimos o nos quedamos ya aquí o volvemos para España, que era el plan inicial de cuando me envió mi iglesia, cuando me apoyó la FIE de la federación, etcétera. El plan inicial era volver. Yo también veía que aquí había mucha más necesidad que en Irlanda del Norte, donde yo estaba, que la iglesia pues es muy grande y tiene muchas capacidades. Entonces mi intención era volver y decidimos, vamos a probar, vamos a decir que estamos dispuestos a volver, y la primera iglesia que nos llamó fue Salou, Eduardo Brasier, Esther Martínez, conocidos por la mayoría, pues recibieron referencias mías de 2, 3 fuentes diferentes y me invitaron a predicar. Y yo primero, después trajeron a mi familia, estuve predicando otra semana y al final me hicieron la invitación pues para venir y estar de asistente de Eduardo y después
coger la iglesia. Así que fue realmente la primera, abrirnos a volver, y la primera iglesia que nos llamó pues fue Salón. Bueno, y yo creo que Dios puso su mano para que tú estuvieras aquí, ¿no? Porque realmente es un privilegio tenerte, Eso ¿no? Eso creo. Y Bueno, como, privilegio mío también. bueno, ya, Privilegio pero por tremendo. eso que ha sido realmente el Señor que ha guiado esta situación. Escucha, Yo creo que sí. Yo creo Josué, que el tiempo se nos va corriendo muy rápido, y ahora me gustaría que tú hablaras directamente a las personas que están escuchando el programa Entre Amigos de Radio Libertad Total. Vale, pues mira, yo una cosa que me ha marcado, diferentes crisis de fe en mi vida que me han hecho dudar todo, y en las que creo que mucha gente llega a tener. Y mi mensaje que me gustaría deciros es que no quitéis de leer los evangelios y a Jesús. Eso fue lo que a mí siempre me ha agarrado al Señor, leer palabras de Jesús como ama a tu enemigo, que me hicieron darme cuenta que eso no podían ser palabras humanas, que eso tenían que ser palabras divinas, que en medio de la crisis pueden pasar, pero no quitarlo del todo. Siempre hay una forma de volver, y realmente es la forma en la que uno mejor disfruta de esta vida, de una esperanza eterna, y de que cuando uno estudia a Jesús, cuando uno lo lee, casi imposible no llegar a la conclusión de que era Dios hecho hombre. Negar lo que era evidente, que Él existe y que Él es Dios y que está aquí por nosotros. Bueno, amén. Escucha una cosa, pero sí me gustaría, por ejemplo, que explicaras un poquito una crisis que venga a tu mente en este momento, en la que tú tenías el conflicto con la intención de ayudar a los amigos que nos escuchan a solucionar las suyas propias. Mira, una de ellas grandes fue haciendo el doctorado. Yo estaba estudiando pues el mayor ateo o el más conocido, Richard Dawkins, y entonces pues me empapé de años leyendo todo ateo, agnóstico, que era relevante para mis estudios, ¿no? Y entonces me va a entrar una crisis de ¿será que me lo invento cuando oro? Estoy hablando conmigo mismo, es algo que yo necesito como una muleta para mi vida, y estas crisis vienen sobre todo a universitarios, a personas que están estudiando a lo mejor ciencias, personas que tienen una mente filosófica y que empiezan a preguntarse y a dudar si todo esto es cierto. Y como digo, me agarré, le di una oportunidad al Señor y digo, Señor, si estás ahí, háblame de alguna forma. Y fueron las palabras de Jesús las que me mantuvieron en la fe, y llegó un punto en que no estaba seguro si era verdad o no, pero seguí leyendo las palabras de Jesús, y poco a poco mi corazón se fue calentando otra vez al Evangelio, y me enfoqué otra vez en que de verdad el Señor estaba ahí, que me estaba hablando, que lo que yo sentía no eran invenciones ni deseos, sino que era una evidencia clara de que el Espíritu Santo estaba en mí y quería volver a hacerme ver la realidad que lo más real que existe es Dios, y el resto son dudas que uno tiene y que son lícitas y que el Señor deja que tengamos, pero siempre hay camino de vuelta. Josué, y una cosa más, y me gustaría mucho que oraras por las personas que ahora nos están escuchando. Pues muy bien, vamos a orar entonces. Dios de los cielos, si están escuchando, se han conectado, es porque necesitan de ti. Te pido que cada corazón que está escuchando, que busque acercarse a ti, parecerse más a ti, busque quitar todo barrera que le impide verte de una forma más clara. Te pido, Señor, que tu Espíritu los toque, que tu Espíritu los santifique. Sin tu ayuda no podemos avanzar, sin tu Espíritu renovándonos no nos podemos parecer más a ti, Señor.